Una enfermera viuda, madre de 5 hijos, en un acto de desesperación acogió a una anciana sin hogar para que cuidara de sus hijos mientras ella trabajaba en turnos dobles. Y apenas ella. Hola, queridos amigos. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de una mujer que encontró fuerzas para empezar una nueva vida después de una tragedia, y de cómo una desconocida sin pasado cambió por completo su destino. Mientras se sumergen en este relato, por favor cuéntenos en los comentarios desde donde nos están escuchando hoy. Que la geografía de nuestros corazones se despliegue junto con el destino de nuestra protagonista. Ahora sí, comienza la historia. La lluvia de octubre azotaba el rostro, se colaba por el cuello del abrigo, convirtiendo la fina chaqueta otoñal en una compresa helada. Carmen apretaba contra su pecho una bolsa con medicinas como si fuera el mayor de los tesoros. La tos de Elías no cedía desde hacía 3 días, y la fiebre, como si se burlara, había subido a casi 39. Los frascos, tubos y cajas de pastillas de la farmacia habían vaciado aún más el escaso presupuesto que quedaba hasta el próximo salario. En el aire flotaba una humedad gélida. No era aún niebla, pero ya tampoco era lluvia. Carmen se ajustó la chaqueta, notando brevemente que las costuras de la manga izquierda se habían vuelto a abrir. Esa chaqueta aún recordaba el invierno pasado y a Miguel. Entonces, al ver los desgastes en las mangas, él la abrazó y le susurró al oído. No te preocupes, Carmen, en primavera prometieron un bono. Te compraremos una nueva, con lentejuelas, como querías. Pero no la compraron. Su memoria le devolvió aquel día en que el mundo se partió en dos, antes y después. Miguel fue al astillero como siempre, a las 6:30, y nunca regresó. El operador de la grúa no lo vio al girar el brazo. Todo ocurrió en un instante, le dijeron después. No sufrió, un consuelo débil para una viuda con 5 hijos. Carmen parpadeó, limpiándose la humedad de los ojos, sin saber si eran gotas de lluvia o lágrimas. Los recuerdos la envolvieron, haciéndole olvidar por un momento el frío del anochecer otoñal. El Centro Cultural del Astillero, un grupo amateur tocando algo animado, y en el centro del salón él, elegante, con una sonrisa ligeramente pícara y un lunar sobre el labio superior. ¿Me permite este vals blanco?, le preguntó ella tímidamente, invitando al nuevo mecánico. Y luego vinieron 10 años de felicidad, 5 hijos y una casita en las afueras, donde Miguel había plantado, uno por uno, los manzanos con sus propias manos. Año tras año, retoño tras retoño. Un brusco claxon la devolvió al húmedo octubre de 2015. El móvil de pantalla rota vibró en el bolsillo de su chaqueta. La voz seria de Mateo, con tono de adulto. Mamá, ¿falta mucho? Elías llora. Le subió la fiebre. Ya le dimos té con miel como tú dijiste. Ya voy, hijo, ya voy. Pronto estaré en casa. Intentó sonar tranquila, aunque el corazón se le fue al suelo. La parada del autobús se perdía entre las sombras. Un farol amarillento iluminaba un cartel empapado por la lluvia. Dinero hasta el salario sin avales ni papeleo. Carmen sonrió con amargura. Esos mismos carteles llenaban la entrada de su edificio, como sanguijuelas dispuestas a sacarle lo último a los que ya no podían más. Clínica, última parada, gruñó el conductor del autobús sin apartar los dedos del móvil. Del altavoz sonaba un triste flamenco. Durante el viaje, su compañera de asiento se quejaba por teléfono de las nuevas tarifas de servicios y los absurdos gastos del mantenimiento del edificio. Ya vivimos al límite, y ahora otra factura con nuevas líneas, y la boda de mi hija encima, todo con la pensión. Carmen se giró hacia la ventana, donde los bloques grises de 5 pisos pasaban uno tras otro, iguales como gotas de agua. En la clínica, donde ella trabajaba como enfermera, ya estaban apagando las luces. Recordó la conversación de ayer con el director, el doctor Armando, un hombre corpulento con mirada grasienta. Carmen, ¿para qué tanto orgullo? Estás sola con los niños y yo puedo ayudarte.
certificados para el jardín sin hacer fila, una baja médica cuando la necesites. Solo tienes que ser un poco más amable, ¿sí? Recordando los dedos pegajosos de él en su codo, Carmen se estremeció aún más que por el viento húmedo. Cruzar la calle frente a la clínica se había convertido en toda una prueba desde que habían movido el paso peatonal 200 metros más allá, supuestamente por seguridad, pero en realidad solo alargaban el rodeo. Carmen, dudando, se decidió a cruzar la calle por un lugar indebido. Elías necesitaba su medicina. Cada minuto contaba. Miró rápidamente a su alrededor, no venía ningún coche, y puso un pie en la calzada. En ese mismo instante, un todoterreno negro apareció de repente en la curva, cegándola con sus faros. La mujer se quedó paralizada, como un conejo ante una serpiente, apretando la bolsa con los medicamentos entre sus manos. De pronto, alguien la agarró bruscamente del brazo y la jaló hacia la acera. El todoterreno pasó a toda velocidad, salpicándolas con una ola de agua sucia. El conductor ni siquiera frenó. ¿Pero cómo es posible, querida? Hay que tener más cuidado. La vida vale más que todas las prisas del mundo, se oyó a su lado una voz femenina suave. Carmen, aún temblando por lo sucedido, se volvió hacia su salvadora. Frente a ella estaba una mujer mayor, con un abrigo oscuro y desgastado. Algunos cabellos grises escapaban del borde de una boina bastante usada, pero su postura era recta, casi majestuosa, y su mirada, clara y penetrante. «Muchísimas gracias», murmuró Carmen. «Tengo mucha prisa. Mi hijo está enfermo, tiene fiebre alta». «Lo entiendo», asintió la desconocida. «Me llamo Esperanza». «¿A dónde vas? ¿Puedo ayudarte en algo? Estás muy pálida». Caminaron hasta el banco más cercano en la parada. Carmen, sin saber bien por qué, le contó a aquella extraña mujer sus penas, la enfermedad de Elías, el mayor, Mateo, que con solo 10 años se había convertido en su apoyo, y el trabajo que la dejaba exhausta. «Y no hay manera de encontrar una niñera. ¿Quién aceptaría quedarse con 5 niños por lo poco que puedo pagar? Y por las noches hago turnos extra. Las clínicas privadas siempre necesitan enfermeras. Solo que ya no sé cuándo dormir». Carmen se detuvo, de pronto avergonzada por haber hablado tanto. Esperanza la escuchaba atentamente, sin interrumpir. En su mirada no había solo compasión, sino una comprensión profunda. Como decía Séneca, no hay refugio frente a la desgracia más que uno mismo, pero yo creo que nadie debería cargar solo con todo. La mujer hizo una pausa. «Podría ayudarte con los niños. Sin cobrar. Me llevo muy bien con ellos, antes daba clases». Carmen la miró con desconfianza. Por dentro, algo se revolvía con sentimientos contradictorios. Por un lado, una desconocida con ropa raída y de origen incierto. Por otro, algo en la postura y en el modo de hablar de Esperanza revelaba a una persona educada, culta. Y esos ojos, cansados, sí, pero tan claros y bondadosos. «No piense mal, no soy una estafadora», dijo Esperanza con una sonrisa, como si leyera sus pensamientos. «Solo estoy pasando un mal momento. Pero eso no significa que no pueda ayudar». Una voz interior le susurraba: «No te fíes de los desconocidos. Podría ser cualquiera». Pero otra voz, muy parecida a la de Miguel, decía: «Carmen, siempre supiste sentir a las personas con el corazón. Y esta vez también puedes hacerlo. Si quiere, puede venir conmigo. Así conoce a los niños». Las palabras salieron solas, como si tuvieran voluntad propia. El viejo edificio de 5 plantas las recibió con el olor de la infancia. Esa mezcla especial de leche hervida, guantes mojados secándose en el radiador y algo indefiniblemente hogareño. En el pasillo estrecho, los niños se arremolinaron alrededor de Esperanza, curiosos, cautelosos, pero animados al ver a su madre. «Mamá, ¿trajiste la medicina para Elías?», preguntó Natalia, de 8 años, estirando la mano hacia la bolsa.
Un coche casi te atropella. Lo vi desde la ventana, gritó León, de 6, agitando su camión de juguete. Daniela, de 7 años, rodeó silenciosamente las piernas de su madre con los brazos. Desde la habitación asomó Mateo, delgado, con unos ojos grises pensativos que recordaban tanto a los de su padre. Mamá, le puse el paño húmedo a Elías y calenté el caldo, como me enseñaste, dijo. Carmen se sorprendió, aunque brevemente, de lo tranquilos que estaban los niños ante la presencia de una mujer desconocida en la casa. El pequeño departamento de 2 habitaciones brillaba de limpio, a pesar de la modestísima decoración. Estantes con libros que Miguel había construido con sus propias manos, dibujos infantiles en las paredes, una computadora con monitor grueso y una torre sobre un pequeño escritorio. Miguel la había comprado un año antes de su muerte, convencido de que el futuro estaba en esas máquinas. «Abuelita, ¿te vas a quedar mucho con nosotros?», preguntó de pronto León, tirando de la manga de Esperanza. Carmen iba a responder, pero Esperanza se agachó hasta quedar a la altura del niño y lo miró a los ojos. «¿Sabes, mi pequeño amigo, y si te cuento una historia? Una sobre Pulgarcito y cómo engañó al gigante. ¿Te gustan los cuentos?». El rostro del niño se iluminó. Carmen vio cómo también Daniela y Natalia se acercaban, interesadas. Incluso Mateo, fingiendo estar ocupado, prestaba atención con disimulo. «Pero primero, hay que darle la medicina al pequeño Elías», dijo Esperanza, mirando a Carmen. «Ve con él, nosotros nos encargamos de la cena». Más tarde, cuando Elías ya había tomado sus medicinas, la cena había sido servida, y los niños, cansados de tantos cuentos, se iban a dormir. Carmen se sorprendió con un pensamiento extraño. Esperanza parecía haber sido parte de su familia desde siempre. De forma natural y sin esfuerzo, había llenado ese vacío que quedó desde la partida de Miguel. «¿Se va a quedar?», preguntó Carmen en voz baja, mientras veía cómo la mujer mayor acomodaba con cuidado la manta sobre Elías. Esperanza se giró hacia ella, y en la penumbra de la noche, sus ojos brillaron con una luz especial. «Si usted lo permite». La tenue luz del farol de la calle se colaba por una rendija de la cortina, iluminando el borde de la mesa donde yacía una fotografía. Un hombre sonriente, con un lunar sobre el labio superior, sostenía a un bebé en brazos, a su alrededor, 4 niños y una joven mujer rubia. Carmen se quedó mirando la imagen y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez lo peor ya había pasado. El turno nocturno en la sala de urgencias era un tiempo especial en el hospital. Los pasillos se vaciaban, las voces se apagaban y hasta el linóleo, siempre crujiente, parecía contener la respiración esperando el amanecer. Carmen estaba en la sala de procedimientos, ordenando instrumentos estériles para el día siguiente. Sus manos trabajaban en automático, pero su mente giraba en torno a la extraña visitante que había irrumpido en sus vidas como una enviada de otro mundo. Esperanza, ¿de dónde había salido? ¿Por qué ellas? Las preguntas se amontonaban en la cabeza de Carmen, impidiéndole concentrarse. En apenas 3 días, aquella mujer había transformado su difícil rutina. La casa parecía iluminada por una luz invisible. Los niños habían dejado de pelearse, hacían los deberes sin que se los recordaran, y el pequeño Elías mejoraba más rápido de lo que el pediatra había previsto. Otra vez en las nubes, la voz de Verónica, la enfermera del consultorio de al lado, sacó a Carmen de sus pensamientos. «Mira que se te va a caer algo, y el doctor Armando te devora viva». Verónica, una mujer baja, de corte de pelo corto y mirada aguda, se había trasladado hacía apenas un mes desde el hospital provincial. Se sabía poco de ella, salvo que era viuda de un militar y vivía con su tía en las afueras. Estaba pensando nada más. Carmen sonrió. «Sabes, ahora tenemos una ayudante en casa con los niños. Una mujer increíble». Pero el relato sobre Esperanza no despertó entusiasmo en Verónica, sino alarma. «¿Estás loca?», siseó, mirando hacia la puerta. «Dejaste entrar a tu casa a alguien que no conoces».
¿En estos tiempos? Cuando los niños desaparecen, cuando en la tele no hablan de otra cosa más que de estafadores. Sus palabras se enroscaron alrededor del corazón de Carmen como tentáculos fríos. ¿Quién era realmente esa mujer? Y sí. Cada noche reviso que todo esté en su lugar. No tenemos objetos de valor, empezó a justificarse Carmen. ¿Nada de valor? ¿Y tus 5 hijos no son un valor? Verónica cruzó los brazos. ¿Por lo menos viste su pasaporte? Carmen bajó la mirada. Esperanza no tenía pasaporte ni ningún otro documento. La voy a revisar en las bases de datos, declaró Verónica con decisión. Un excompañero mío trabaja en la policía. ¿Al menos le tomaste una foto? La puerta del consultorio se abrió de golpe sin previo aviso y en el umbral apareció el doctor Armando, un hombre corpulento, con entradas marcadas y una mirada autoritaria. Carmen, venga a mi oficina. Tenemos que hablar sobre su horario del próximo mes. La recorrió con una mirada evaluadora y desapareció tan repentinamente como había llegado. El despacho del director, siempre impregnado del olor de un costoso perfume y cigarrillos, le provocaba a Carmen una inquietud difícil de describir. El doctor Armando estaba sentado detrás de su enorme escritorio, jugueteando con una estilográfica de lujo. Siéntese, Carmen, dijo señalando la silla frente a él. ¿Cómo están sus niños? Debe de ser difícil, ¿verdad?, sola con todos. Su compasión sonaba tan falsa como un piano desafinado. Carmen se tensó, percibiendo en el aire la inminencia de algo desagradable. Me las arreglo, doctor. Gracias por su preocupación. Justamente de eso quería hablar, se recostó en la silla. De la preocupación. He notado que trabaja demasiado, que toma turnos extras. Así se va a enfermar, y entonces, ¿quién cuidará de los niños? Su mirada bajó por su cuerpo, deteniéndose en el pecho, y Carmen instintivamente se cerró más el uniforme. Yo podría ayudarla, Carmen. Financiera y regularmente. Lo suficiente para que no necesite doblar turnos y pueda pasar más tiempo con sus hijos. Su voz bajó de tono. Lo único que pido a cambio es un trato especial. Somos adultos, ¿no es así? Por dentro, todo se heló. Años llevaba esquivando esa conversación, navegando entre insinuaciones y ambigüedades. Y ahora ahí estaba, de frente, sin rodeos. Doctor, yo. No responda todavía, levantó la mano. Piénselo por sus hijos. Sin padre, sin un sustento decente, y usted solo tendría que dar unas pocas horas a la semana. Se acabarían muchos problemas. Miguel. ¿Qué diría Miguel? En su mente resonó su voz, suave y firme. Carmen, hay que seguir creyendo en las personas, incluso cuando decepcionan. Si no, ¿para qué vivir? Recordó cómo, 4 años atrás, Miguel había traído a casa un bultito tembloroso de pelos. Un perro abandonado, con la pata rota y un ojo infectado. Lo vamos a salvar, dijo Miguel entonces. Y sí que lo salvaron. Varón, así lo llamaron, se convirtió en un fiel amigo de la familia. Tras la muerte de Miguel, Carmen tuvo que llevarlo al campo con unos parientes. En un departamento con 5 niños, un perro grande era imposible. Pasearlo después del trabajo estaba fuera de sus fuerzas y también de las de Mateo. Los niños aún lo echaban de menos. Lo pensaré, mintió Carmen, aunque ya sabía la respuesta. La casa la recibió con olor a panecillos recién horneados y risas infantiles, un sonido que casi había desaparecido de esas paredes desde la partida de Miguel. Carmen se quedó inmóvil en el umbral, sin poder creer lo que veía. La habitación estaba en perfecto orden. Los libros bien colocados, los juguetes guardados en sus cajas. En la mesa, flores frescas en un tarro de mermelada. Natalia y Daniela estaban sentadas en el suelo, dibujando con entusiasmo en sus cuadernos.
León construía una torre con piezas de un viejo juego de construcción y Elías, ya sin rastro de enfermedad, dormía en el sofá abrazando a su oso de peluche. Mami. Daniela fue la primera en correr hacia ella. Mira lo que dibujamos. Es una constelación. La abuela Esperanza nos contó sobre la Osa Mayor y Orión. Y también aprendimos un poema, añadió Natalia, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Esperanza se asomó desde la cocina. Aquí está nuestra proveedora, dijo con una sonrisa. Sus ojos brillaban con una energía juvenil que contrastaba con su cabello canoso. Seguro tienes hambre. Siéntate, ya te sirvo. Durante la cena, los niños hablaban todos al mismo tiempo, contando emocionados su día. Resultó que Esperanza no solo les ayudó con las tareas, sino que le explicó a Mateo un tema complicado de física, le enseñó a Natalia a dibujar con perspectiva y a Daniela a bordar punto de cruz. Y luego miramos las estrellas desde la ventana y la abuela Esperanza nos habló de constelaciones y de países lejanos donde ha estado, compartió Mateo con entusiasmo, y sus ojos normalmente serenos brillaban con emoción. Carmen observaba a Esperanza discretamente. A pesar de su aspecto gastado y el cansancio evidente, en cada uno de sus gestos había una dignidad innata. Recitaba a Lorca y Machado de memoria, explicaba conceptos complejos con palabras sencillas y trataba a cada niño como si fuera la persona más importante del mundo. Cuando los niños ya estaban acostados, las dos mujeres se quedaron en la cocina con una taza de té entre las manos. Afuera, la lluvia de octubre susurraba contra los cristales, creando una sensación de aislamiento y calma. Tiene una forma increíble de relacionarse con los niños, dijo Carmen con cautela. ¿Trabajó con ellos antes? Esperanza miraba pensativa por la ventana, como si buscara respuestas entre las gotas. ¿Sabe? Es extraño, pero no puedo responder con certeza. Hace un año desperté en una cama de hospital sin memoria, sin documentos, sin dinero. Solo recuerdo mi nombre y algunos fragmentos del pasado, como pedazos de espejo donde ves partes, pero no el conjunto. La historia que contó sonaba como una pesadilla. Después del hospital, la dejaron ir con una mínima ayuda. Los servicios sociales no tenían recursos. La policía se desentendió de una anciana sin identidad. Incluso entre los sin techo, fue traicionada, le robaron sus últimas pertenencias. A veces vienen destellos, dijo frotándose las sienes, como si intentara extraer recuerdos. El instituto pedagógico, aulas llenas de rostros jóvenes. Un salón de clases donde hablo sobre Lorca y Cela. Y un niño, mi hijo. Creció entre libros, siempre escuchaba con entusiasmo las historias del pasado. Vamos a encontrar a su familia, afirmó Carmen con una decisión que la sorprendió. Aquí en la ciudad vive Simón, un historiador local. Trabaja en búsquedas de personas desaparecidas. Mañana mismo lo llamaré. Hablaron largo rato aquella noche sobre literatura, crianza y esperanza. Carmen se dio cuenta, con asombro, de que le contaba a Esperanza cosas que había callado durante años, el miedo a no poder con los hijos, la añoranza por Miguel. Mamá. Se oyó de repente. La voz suave de Mateo interrumpió su conversación. El niño estaba de pie en la puerta de la cocina, con una mano en el pecho. Su rostro estaba más blanco que las calorías. Me duele aquí, y me cuesta respirar. Carmen se levantó de un salto y abrazó a su hijo. Solo entonces notó lo pálido que estaba, con ojeras azuladas y los labios secos y agrietados. ¿Desde cuándo te pasa esto?, preguntó, repasando mentalmente los síntomas de todas las enfermedades infantiles que conocía. Desde hace 1 o 2 semanas, confesó Mateo. No quería preocuparte. Ya tienes bastantes cosas. Algo se rompió dentro de ella. Su hijo estaba sufriendo en silencio para no añadirle más carga. Con solo 10 años, ya cargaba con un peso que no le correspondía. Mañana mismo vamos al médico, dijo Carmen con firmeza, abrazándolo más fuerte.
Y sin rechistar. Esperanza los observaba en silencio. En su mirada se leía una mezcla de inquietud y determinación, como si ya supiera que se avecinaban nuevas pruebas y estuviera lista para enfrentarlas con todo. El pasillo del hospital parecía interminable. Carmen apretaba con fuerza la manito húmeda de Mateo, forzando una sonrisa, aunque por dentro todo se le encogía con un presentimiento oscuro. Las paredes, pintadas de un verde pálido deslucido, conservaban las huellas de miles de manos, esquinas gastadas hasta el ladrillo, manchas opacas a la altura de los hombros, marcas de camillas. A lo largo del pasillo, interminables filas de personas compartían el mismo gesto de ansiedad. «Mamá, ¿falta mucho?». Mateo trataba de sonar animado, pero las profundas ojeras delataban su agotamiento. «Ya falta poco, hijo», mintió Carmen, sabiendo que en los hospitales el poco puede estirarse hasta el infinito, como el tiempo en un agujero negro. Ya habían pasado el primer chequeo, entregado análisis, hecho un ECG. Ahora esperaban turno para la ecografía cardíaca. Solo había un aparato para toda la unidad de cardiología infantil, y la agenda estaba llena por una semana. Solo gracias a su condición de personal sanitario, Carmen había logrado meter a Mateo en la lista del día. «Toma», le dijo, entregándole una botella de agua, mientras revisaba la carpeta médica, que ya contenía varias nuevas hojas con resultados. Lo que leía le dejaba un frío helado en el pecho. García, para ecografía, llamó una enfermera, y Carmen dio un respingo como si la hubieran golpeado. La sala de ecografía los recibió en penumbra, con el zumbido bajo de los aparatos como telón de fondo. Tras la consola se sentaba una mujer mayor, con mechones grises escapando bajo el gorro médico. «Desvístete hasta la cintura y acuéstate», le ordenó a Mateo, sin apenas entonación. Sus manos, cubiertas de venas marcadas, se movían con destreza sobre el pecho del niño, mientras sus ojos no se despegaban de la pantalla donde latía y vibraba el pequeño corazón de su hijo. A veces fruncía el ceño, a veces se detenía en un punto más de lo normal, murmurando para sí cosas ininteligibles. «No me gusta esa válvula», dijo al fin, dejando el transductor a un lado. «Se lo mostraré a la doctora Zenaida. Ella decidirá». Durante la siguiente hora los trasladaron de un consultorio a otro como si fueran una pelota de tenis. Finalmente, los llamaron al despacho de la cardióloga. La doctora Zenaida, una mujer corpulenta de cabello corto y mirada penetrante, estaba sentada tras un escritorio cubierto de papeles. En la pared detrás de ella colgaba un viejo póster con la anatomía del corazón, junto a un calendario nuevo con el logo de una farmacéutica. ¿Tuvo fiebre reumática?, preguntó sin preámbulos, hojeando los informes. «Sí, a los 6 años», asintió Carmen. «Fue leve. Se curó rápido». «Rápido, sí, pero al parecer no del todo», suspiró la doctora Zenaida. «El niño tiene una valvulopatía mitral y es grave. Requiere cirugía. No dentro de 1 año ni en 6 meses. Cuanto antes, mejor». El mundo perdió nitidez por un instante, como si alguien hubiera girado el dial de enfoque en la dirección equivocada. Carmen sintió cómo se le enfriaban las puntas de los dedos. «Pero, si recién empezó a quejarse», balbuceó. «Así pasa muchas veces», la cardióloga se inclinó hacia adelante. «La malformación se desarrolla lentamente, sin dar señales. Ahora el corazón está empezando a fallar. Puede entrar en lista de espera, sí, pero tardarán varios meses. Y luego, la rehabilitación, el control constante». Siguió hablando largo rato sobre posibles complicaciones, el costo de los medicamentos, la necesidad de cuidados permanentes, que el niño no debía estresarse, ni agotarse, ni practicar deportes. Incluso con la cobertura estatal, la rehabilitación posterior implicaría gastos que estaban fuera del alcance de Carmen. Cuando salieron del hospital, ya anochecía. Mateo caminaba despacio, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. «Mamá, ¿es cierto que mi corazón está roto?», preguntó de pronto,
Al llegar al portal, Carmen se agachó frente a él, buscando sus ojos serios. No está roto, solo se ha enfermado un poquito. Su voz tembló, pero logró controlarse. Lo vamos a curar. Los médicos nos van a ayudar, y todo saldrá bien. Le acariciaba el cabello mientras en su interior una pregunta martillaba sin cesar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a pagar todo esto? ¿Dónde consigo más trabajo? En casa los recibió Esperanza con los otros niños. Ya habían cenado, los más pequeños estaban entretenidos, pero en el ambiente se respiraba una tensión contenida. Mateo, encontré una película interesante sobre un viaje en velero alrededor del mundo, dijo Esperanza, tocando suavemente su hombro. ¿Quieres verla conmigo? Mateo asintió, y ella lo condujo a la habitación, donde YouTube ya estaba abierto en la vieja computadora. Carmen le sonrió con gratitud. Esperanza parecía intuir exactamente lo que el niño necesitaba, alejarse, por un momento, del miedo a hospitales y diagnósticos. Sola en la cocina, Carmen se permitió llorar. El aro de acero que le oprimía el pecho todo el día finalmente cedió, dejando salir la tensión, el miedo, el dolor. Lloraba en silencio, con el rostro hundido en un paño de cocina para no despertar a los niños. Cuando logró calmarse, se lavó la cara. Al día siguiente tendría que volver al trabajo y allí tomar decisiones sobre la operación, la rehabilitación, el dinero. Carmen, pase por mi despacho, la detuvo el doctor Armando en el pasillo de la clínica, antes de que pudiera cambiarse. Escuché lo de su hijo. Lo lamento mucho. El despacho olía extrañamente a alcohol, a pesar de que no eran ni las 10 de la mañana. El director se veía desarreglado, con venitas rojas en los ojos. «Puedo ayudarla con la lista de espera para la operación», dijo sin rodeos. «Tengo contactos en el hospital provincial. Podrían operar al niño en un mes». El corazón de Carmen dio un brinco. Un mes, en lugar de medio año. Pero enseguida cayó en picada al ver cómo el doctor Armando se levantaba torpemente y cerraba la puerta con seguro. Pero ya sabe, nada es gratis. Se acercó demasiado. Su aliento olía a alcohol mezclado con colonia. Justo esta noche estoy libre. Mi esposa y los niños se fueron con la suegra. Su mano se posó en su hombro y comenzó a deslizarse hacia el pecho. Carmen se echó hacia atrás. Doctor, no puedo. ¿Y tu hijo puede esperar 6 meses con un corazón enfermo? Espetó él, de pronto, con rabia. Eres enfermera. Sabes que el tiempo juega en su contra. Carmen se apoyó contra la pared, sintiendo como una oleada de asco y rabia le subía por dentro. Encontraré otra manera, logró decir. No hay otra, él la agarró por la muñeca. No te hagas la santa. Una viuda joven como tú, no estarás viviendo como monja, ¿verdad? Eso fue la gota que colmó el vaso. Carmen se soltó de un tirón y le dio una bofetada con toda la fuerza de una madre desesperada por la vida de su hijo. ¿Cómo se atreve? Su voz temblaba, pero sonó firme. Mi marido murió trabajando por mí y por mis hijos. Y usted no es más que una basura que trafica con la salud ajena. Los ojos del doctor Armando destellaron de furia. Está despedida, García, escupió entre dientes. Desde hoy. Y olvídese de cualquier ayuda para su hijo. Me voy por mi propia voluntad, dijo Carmen, abriendo de golpe la puerta del despacho. Y no vuelva a mencionar jamás ni a mi marido ni a mi hijo. En el pasillo la esperaba Verónica, apretando un teléfono en la mano. Grabé todo, dijo en voz baja. Cada palabra. Conozco a un periodista de un medio digital. Si tú quieres, podemos. Después, Carmen negó con la cabeza. Ahora tengo que pensar en Mateo. Fueron a la sala de descanso, donde Verónica preparó un té bien fuerte. Por primera vez, la mujer se abrió y habló de su vida. Su esposo, militar, había muerto en una zona de conflicto, dejándola sola. No tuvieron hijos.
Se había mudado a la ciudad con su tía, que falleció hacía un mes. En esta guerra nuestra, invisible, tú y yo somos hermanas, dijo Verónica abrazando con fuerza a Carmen. Resiste. Algo se nos ocurrirá. Cuando Carmen, vacía y desconcertada, volvió a casa antes de lo habitual, se encontró con una escena inesperada. En la cocina, sentados junto a Esperanza, estaba Simón, el historiador local al que ella había llamado días atrás. Un hombre bajito, con barba y gafas, explicaba algo animadamente mientras mostraba fotos en su tablet. «Carmen, qué bien que llegaste», exclamó Simón al verla. «Tengo noticias increíbles». En la pantalla había una fotografía de un periódico de hace 20 años, una nota sobre un concurso municipal de excelencia pedagógica. En la imagen, una joven Esperanza recibía un premio de manos de un funcionario. Maestra del año, Esperanza Herrera, cuyo hijo, estudiante, fue recientemente premiado en la Olimpiada Nacional de Historia, leyó Simón en voz alta. «Es usted, ¿verdad?». Esperanza miraba la foto, agarrada al borde de la mesa como si se sujetara a la realidad. Su rostro se torció de dolor, como si intentara alcanzar un recuerdo esquivo. «Sí, recuerdo esa ceremonia», susurró. Ricardo recibió el premio de historia. Le fascinaban los manuscritos antiguos. Su padre los coleccionaba. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Esperanza esperaba a Carmen en la cocina. De la taza de té subía vapor, dibujando figuras en el aire. «¿Estás segura de querer ir tú sola?», preguntó en voz baja. «¿No sería mejor que vaya yo?». «No», respondió Carmen, sentándose junto a ella. «Si ese joven realmente es su hijo, necesito saber que es digno de usted», no dijo en voz alta el resto, «que no la rechace otra vez, que no le haga daño, que merezca ser encontrado». Esperanza asintió en silencio. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su suéter tejido. La mañana empezó con ajetreo. Carmen daba instrucciones a los niños, enumerándolas con los dedos. «Natalia, tú eres la encargada de las flores. Daniela, asegúrate de que Elías tome su medicina a tiempo. León, nada de jugar con el constructor en el suelo. ¿Recuerdas la última vez, cuando la abuela Esperanza pisó una pieza? Y tú, Mateo», se detuvo, mirando a su hijo mayor. Durante la noche, estaba aún más pálido, con los ojos hundidos y los labios teñidos de un leve tono azulado. «Yo voy a ayudar a la abuela Esperanza», dijo él con seriedad, esforzándose por erguirse. «Y también voy a revisar que todos hagan los deberes a tiempo». Ese abuela Esperanza sonó tan natural que a Carmen se le encogió el corazón. ¿Estaría haciendo lo correcto al salir en busca de la familia de una mujer que, en tan poco tiempo, se había convertido en un verdadero pilar para ellos? ¿Y si ese viaje destruía el frágil equilibrio que habían logrado construir? El autobús hacia la ciudad vecina, a 40 kilómetros, iba abarrotado. Carmen logró abrirse paso y se sentó al fondo, entre una mujer corpulenta con bolsas pesadas y un hombre malhumorado con overol de trabajo. El interior olía a ropa mojada, colonia barata y algo frito que la pasajera del asiento delantero empezaba a sacar de una bolsa. Por la ventana desfilaban paisajes monótonos, campos grises, árboles desnudos, un cielo encapotado del que caía una llovizna helada, ni lluvia, ni niebla, sino algo intermedio que borraba los contornos del mundo. A ratos pasaban casas torcidas, granjas abandonadas, vestigios de una época en la que esas tierras alimentaban a toda la región. Carmen apoyó la frente en el cristal frío, observando cómo las gotas de humedad trazaban caminos sinuosos, uniéndose y separándose, como destinos humanos. ¿Cuántas veces su vida había dado giros bruscos? La muerte de Miguel, la enfermedad de Mateo, la aparición de Esperanza, la pérdida del trabajo. ¿Y ahora este Ricardo? ¿Otro giro o un callejón sin salida? El conductor encendió la radio y el autobús se llenó de quejumbrosas coplas de flamenco sobre amores desdichados y destinos rotos. La mujer de las bolsas tarareaba por lo bajo con los ojos cerrados. ¿Sabes?
Después de cada desgracia en la vida, viene una suerte, dijo, al notar la mirada de Carmen. Lo dice la canción. Y es verdad, hija. Yo enterré a 4, mi marido, mi hijito, mis padres. Pensé que no iba a sobrevivir. Y luego nació mi nietecita, y fue como si saliera el sol. Ahora voy a verla, llevo cositas. Le dio unas palmaditas a sus voluminosas bolsas como si fueran seres queridos. Carmen asintió en silencio. También ella creía que tras la vuelta del camino podía esperarla la luz. Vivía por esa fe. Valdemorillo la recibió con bloques grises y avenidas anchas. La ciudad era más grande y moderna que su centro comarcal. Siguiendo la dirección anotada, Carmen llegó a un barrio tranquilo de la zona histórica, donde casonas antiguas convivían con modernos chalets. La casa que buscaba destacaba entre todas. Una antigua mansión de ladrillo rojo, con buhardilla y torrecillas, perfectamente restaurada. Las ventanas con marcos de madera conservaban el estilo original, pero el videoportero en la verja de hierro forjado delataba que el dueño no renunciaba a las comodidades del presente. El corazón le latía con fuerza descontrolada cuando presionó el timbre. Tras una larga pausa, una voz masculina, grave, sonó por el interfono. ¿Quién es? Buenas tardes, vengo a ver a Ricardo Herrera. Su propia voz le sonó ajena. Es un asunto personal. Otra pausa. Si es del editorial, debe agendar cita con mi secretaria. Si es del museo, ya entregué toda la documentación ayer. Soy yo, Carmen respiró hondo. Es sobre su madre. Esperanza. La verja se abrió casi de inmediato, con un chirrido agudo. Por el sendero de grava se acercaba un hombre alto, de cabello oscuro recogido en una coleta descuidada. Su rostro, alargado, con pómulos marcados y ojos atentos, recordaba a Esperanza, como si sus rasgos hubieran sido redibujados por una mano más dura. ¿Quién es usted? ¿Qué sabe sobre mi madre? Preguntó Ricardo con tono exigente, deteniéndose a apenas 2 pasos de Carmen. Me llamo Carmen García, y creo que sé dónde está su madre ahora. El despacho de Ricardo era impresionante. Una estancia de doble altura con entrepisos llenos de estanterías, como sacada de una película de época. A lo largo de las paredes se alineaban vitrinas con artefactos históricos, monedas antiguas, fragmentos de manuscritos, pedazos de cerámica. En la pared opuesta a las ventanas colgaban cuadros enmarcados con molduras pesadas, paisajes sombríos, vistas históricas. La tecnología moderna se integraba con discreción al entorno. Un ordenador con 3 pantallas se escondía en un mueble antiguo, el proyector estaba camuflado como una lámpara, y sobre el escritorio colgaba un escáner 3D bajo un dosel decorativo. Pero lo más conmovedor era una fotografía sobre la mesa, Esperanza, con al menos 15 años menos, espalda erguida, mirada orgullosa, observando directamente al objetivo como si atravesara el tiempo. Siéntese y cuéntemelo todo, dijo Ricardo, señalando una butaca junto a la ventana. Desde el principio, sin omitir nada. Carmen comenzó a relatar su historia, el encuentro casual bajo la lluvia, la ayuda con los niños, los recuerdos que poco a poco volvían a Esperanza y lo poco que habían logrado reconstruir con ayuda de Simón. Ricardo la escuchó sin interrumpir, solo los brazos cruzados y los nudillos blancos revelaban su tensión. Hace un año mi madre desapareció, dijo al fin cuando Carmen terminó. Iba a tomar unas vacaciones en la costa. Compró un paquete turístico. Yo la llevé a la estación, subió al tren y nunca más supe de ella. No llegó al hotel. Su móvil estaba apagado. Puse una denuncia, contraté a un detective, publiqué avisos, la busqué por todos lados. Nada. Se acercó a la ventana, observando las hojas que caían en el jardín. Siempre sospeché de mi exnovia, Mariana. Tuvimos una relación intensa que terminó justo antes de la desaparición de mi madre. Estaba resentida. ¿A qué se dedica su exnovia? Preguntó Carmen. Tasadora de antigüedades.
Trabaja con colecciones privadas, respondió con una sonrisa amarga. Mi padre fue un reconocido coleccionista de libros y manuscritos antiguos. Tras su muerte, hace 5 años, heredé la casa y la colección. Fue aquí donde conocí a Mariana. Venía a evaluar unos ejemplares. Ricardo se dejó caer en un sillón. Sus hombros se hundieron. Mi padre me dejó no solo la casa y los libros, sino también su pasión por la historia. Crecí entre estos volúmenes, aprendí a leer letras capitulares desde niño. Él solía decir, en el pasado están las llaves del futuro. Tras su muerte, seguí su legado, pero a mi manera. Creé un sitio web con una exposición virtual de ediciones raras, inicié proyectos de restauración. Mi madre siempre me apoyaba. Hasta aquel día. Guardó silencio, sumido en los recuerdos, y luego se levantó de golpe. Venga. Quiero mostrarle algo. Subieron por una estrecha escalera al segundo piso, donde Ricardo abrió la puerta de una pequeña habitación. A diferencia del resto de la casa, allí el tiempo parecía haberse detenido. Una cama con colcha blanca bordada, un armario con vestidos y blusas cuidadosamente colgados, una mesa con muchas fotos enmarcadas. Cojines bordados, mantillas de encaje, pilas de libros junto a la cama. No he tocado nada desde ese día, dijo Ricardo en voz baja. Ni siquiera dejo que limpien. Lo hago yo mismo. Pasó la mano con delicadeza por los lomos de los libros. Siempre le gustó Lorca. Él comprendía el alma de la mujer, solía decir. Carmen tomó un álbum de fotos de la mesita de noche y lo abrió al azar. Desde una página amarillenta la miraba un pequeño Ricardo abrazando un enorme globo terráqueo. A su lado, una joven Esperanza y un hombre alto, con barba y una mirada penetrante. ¿Su padre? Sí, Ricardo sonrió levemente. Ignacio, profesor universitario, especialista en manuscritos antiguos. Conoció a mamá cuando ella aún era estudiante, en una clase sobre historia de la cultura. Vivieron juntos 30 años. Murió de un infarto, sentado en su escritorio. Carmen cerró el álbum. Era momento de la pregunta principal. ¿Vendrá conmigo a verla? Voy contigo. Ahora mismo. El camino de regreso lo hicieron en el todoterreno azul oscuro de Ricardo, con los cristales polarizados. Conducía en silencio, concentrado, lanzando de vez en cuando miradas rápidas a Carmen, como si buscara en su rostro respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Solo cuando tomaron la carretera rompió el silencio. Hábleme de su familia. De sus hijos. Carmen le contó brevemente, sin adornos, pero con sinceridad. De Miguel, de su muerte, de sus 5 hijos y de cómo había logrado salir adelante durante el último año. ¿Mateo tiene un problema de corazón? Ricardo le lanzó una mirada atenta. Lo noté, lo mencionó un par de veces. Malformación de la válvula mitral, respondió Carmen, mirando por la ventana. Necesita una operación. Urgente y costosa. Conozco gente en la clínica provincial, dijo Ricardo tras una pausa. ¿Podría ayudar? Carmen lo miró. Es muy generoso de su parte, pero no vine por eso. Solo quería encontrar a la familia de Esperanza, nada más. Lo sé, dijo él, sonriendo por primera vez en todo el encuentro. Y eso hace que merezca aún más que la ayuden. El coche tomó una carretera secundaria, una ruta más corta, según Ricardo. Las ruedas crujían sobre las hojas caídas. Las ramas golpeaban los cristales como dedos impacientes. Ahora debo contarle sobre Mariana, dijo de pronto Ricardo, bajando la velocidad, para que sepa con qué podríamos enfrentarnos. La historia que relató era tan común como aterradora. Una mujer ambiciosa, de buena familia empobrecida. Un apasionado romance con un coleccionista adinerado. Planes de boda y un descubrimiento devastador, la prometida estaba valorando en secreto su colección para venderla en el extranjero. Mamá me lo advirtió, confesó Ricardo con amargura.
Decía que Mariana se interesaba demasiado por mis libros y muy poco por mí. Insistía en que, si me casaba, debía hacer un acuerdo prenupcial. Yo no la escuché. Pensé que era celos. Pero un día vi su conversación con un marchante extranjero. Hubo un escándalo. La eché de casa. Y una semana después, mi madre desapareció. ¿Cree que Mariana tuvo algo que ver con la desaparición de Esperanza? Estoy seguro. Pero no tengo pruebas, dijo, apretando el volante. Tiene una coartada sólida, todo parecía en regla. Pero lo sé. Fue ella. Al llegar al pueblo, ya atardecía. El día otoñal se desvanecía. Las farolas se encendían una a una, reflejándose en los charcos como pequeñas estrellas. Es aquí, en la esquina, Carmen señaló el edificio de 5 pisos. Ricardo aparcó, apagó el motor y permaneció unos segundos inmóvil, antes de exhalar con fuerza. Tengo miedo. Esas 2 palabras, pronunciadas sin dramatismo y con una honestidad desarmante, de pronto lo hicieron más cercano, más comprensible. Carmen rozó suavemente su mano. Vamos. Ella te espera. Esperanza estaba sentada en un sillón cuando entraron. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, temblaban levemente, pero su postura seguía erguida y su mirada, clara. Los niños se acurrucaban a su alrededor como pajarillos en su nido, percibiendo la tensión del momento. Mamá, la voz de Ricardo se quebró y se deshizo en un susurro. Esperanza se levantó lentamente. Sus ojos, fijos en su hijo, se llenaron de lágrimas. Ricardo, mi niño. Corrieron el uno hacia el otro, como 2 mitades de un todo que había estado demasiado tiempo separado. Ricardo la abrazó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus brazos. Carmen condujo a los niños hacia la cocina, dejándoles a madre e hijo un momento a solas. Pero unos minutos después, la voz de Esperanza rompió el silencio con un grito. Carmen, ven rápido. Carmen entró corriendo en la sala y encontró a Esperanza aferrada a la mano de su hijo, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío, como si viera algo invisible para los demás. Lo recuerdo, su voz temblaba entre el terror y el alivio. Recuerdo cómo esa mujer les decía a sus cómplices, asegúrense de que no vuelva jamás. Mariana. Era Mariana. La lluvia azotaba los cristales como si la naturaleza acompañara el drama del momento. Esperanza, agotada por la oleada de recuerdos, se dejó caer sobre el respaldo. Ricardo la sostenía de la mano. Su rostro era más pálido que el papel. La memoria volvía a Esperanza en fragmentos, como jirones de papel que alguien intenta recomponer con dedos temblorosos. Al principio, solo imágenes, la estación, la llovizna, la voz de la azafata. Luego, sonidos, el traqueteo del tren, voces apagadas tras la puerta del compartimento, el susurro de las páginas de un libro que leía antes de dormir. Y finalmente, los rostros. Eran 3, la voz de Esperanza sonaba apagada, pero firme. Estaba sentada en la mesa de la cocina, apretando entre las manos una taza de té que hacía tiempo se había enfriado. Ricardo tomaba nota de sus palabras, interrumpiendo solo para aclarar detalles. Uno era el revisor, el que me trajo el té. Había algo en él, un somnífero, supongo. Recuerdo haber despertado en una estación cualquiera, en un vagón vacío. Me estaban sacando hacia un coche. Mariana estaba allí, dando órdenes. Nada de rastros. Nada que me vinculara. Su hijo la miraba con ternura y dolor, temeroso de interrumpir aquel delicado flujo de recuerdos. Luego, un viaje largo. Me tuvieron en un sótano. Recuerdo el olor a moho, el frío. Mariana vino 2 veces. La segunda, la escuché decir, asegúrense de que no vuelva jamás. Ahí supe que pensaban matarme. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la taza, como si se sujetara al presente con ella. Me sacaron de noche. Creo que querían simular un accidente, tirarme por un barranco
o ahogarme. Pero en el camino el coche se estrelló y yo salí despedida. Me encontraron en la cuneta. Desperté en el hospital comarcal, sin memoria, sin documentos. Ricardo se levantó, le quitó con cuidado la taza de las manos y abrazó a su madre con fuerza. Los encontraremos, mamá. Te lo prometo. Se alejó hacia la ventana, sacó su teléfono, escribió un mensaje corto, esperó una respuesta y asintió para sí mismo. Mi amigo Andrés es investigador de casos especiales, explicó Ricardo, volviéndose hacia Carmen. Iniciamos una investigación oficial. En ese momento, desde la habitación donde dormían los niños, se oyó un sonido extraño, un medio sollozo, medio gemido. Carmen se levantó de un salto, abrió la puerta y vio a Mateo sentado en la cama. Su rostro estaba desfigurado por el dolor. Sus labios tenían un preocupante tinte azulado. Mamá, me siento mal, susurró. Siento que algo me aprieta el pecho y no me deja respirar. La noche se convirtió en una pesadilla interminable, la ambulancia, la sala de urgencias del hospital comarcal. El diagnóstico del cardiólogo de guardia fue tajante. Insuficiencia cardíaca aguda por progresión del defecto valvular. Requiere hospitalización inmediata en un centro de cardiología. Carmen se sentía como un grano de arena atrapado en un torbellino. De pie junto a la cama de su hijo, veía cómo las enfermeras conectaban los monitores, mientras sus dedos temblaban sin control. Era como si todas sus emociones hubieran sido apagadas, dejando solo el entumecimiento y una sensación de irrealidad. Carmen. La voz de Ricardo la sacó de su trance. Estoy llamando a mi contacto en el Centro Cardiológico Regional. El doctor Herrera es un cirujano líder. Tiene conexiones con clínicas federales. Vamos a organizar el traslado de Mateo en cuanto se estabilice. Ella lo miró con ojos vacíos. Pero, ¿la lista de espera? ¿El dinero? Tú ayudaste a mi madre, respondió él, apoyando una mano en su hombro. Ahora me toca ayudarte a ti. Y no se trata de dinero, se trata de la vida de tu hijo. El Centro Cardiológico Regional era otro mundo comparado con el hospital comarcal, pasillos luminosos, equipos modernos, personal impecablemente uniformado. Pero para Carmen todo eso ya no importaba. Solo veía el rostro de Mateo sobre la almohada blanca del hospital. El doctor Herrera, un hombre bajo y delgado, con mirada penetrante bajo espesas cejas, examinó durante largo rato los resultados y discutió con sus colegas. Podemos incluir a Mateo en un estudio clínico sobre cirugía mínimamente invasiva de válvulas cardíacas en niños, dijo finalmente. Eso nos permitiría operarlo en los próximos días y garantizar un seguimiento postoperatorio completo. Pero deben entender, es una operación compleja y existen riesgos. Carmen firmaba los papeles con movimientos mecánicos, como si observara desde fuera su propia mano trazando rúbricas sobre documentos llenos de términos médicos, consentimiento para la operación, para participar en el estudio, para transfusión en caso de necesidad. Cada firma era una sentencia y una esperanza. Los días previos a la cirugía se fundieron en una espera ansiosa. Esperanza pasaba todo el tiempo permitido con Mateo. Le traía libros, le leía en voz alta, le contaba historias maravillosas, como si sus palabras pudieran retenerlo en este mundo. ¿Sabes, Mateo? Le dijo un día, sentada junto a su cama. Hace muchos años inventé una historia para mis alumnos. Era sobre un niño con el corazón enfermo que soñaba con ser capitán. Los médicos decían que no podría ir al mar, pero él amaba los barcos y creía tanto en su sueño, que su corazón fue haciéndose más fuerte cada día. Y un día se convirtió en el capitán de un gran barco y dio la vuelta al mundo. Mateo escuchaba sin respirar. Sus ojos, aunque agotados, brillaban con fiebre y determinación. Yo también seré un capitán valiente, abuela Esperanza, susurró, apretando su mano. Lo prometo. La noche antes de la operación, Carmen no cerró los ojos.
Se quedó junto a la cama de su hijo, escuchando su respiración, el pitido de los monitores, el rumor del pasillo. Recordaba la primera sonrisa de Mateo, sus primeros pasos, su letra infantil en los cuadernos, las flores de azahar en su pelo tras jugar en el jardín. Todo su mundo se había reducido a esa habitación, a ese frágil cuerpo en la cama. Por la mañana, se llevaron a Mateo al quirófano. Carmen, Esperanza y Ricardo se quedaron en el pasillo, condenados a una espera angustiosa. El reloj en la pared parecía moverse más lento, como si se burlara de la impaciencia humana. La operación durará al menos 4 horas, dijo Ricardo en voz baja. Vamos a la cafetería, tomamos un té. Pero Carmen no podía moverse. Permanecía sentada, aferrada al borde del banco, contando los latidos de su corazón como si cada uno de ellos pudiera sostener el corazón de su hijo, allá, detrás de las puertas del quirófano. Ricardo se sentó a su lado. Pasaron varios minutos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Nunca pensé que sufriría tanto por un niño al que apenas conozco desde hace unos días, murmuró él al fin. Pero Mateo, en él hay tanta vida, tanta voluntad. Se parece a su padre, la voz de Carmen se quebró. Igual de terco, igual de decidido. Miguel decía, va a ser un verdadero marinero. Armaban barquitos juntos, se interrumpió, tragando un nudo en la garganta. Ricardo cubrió con delicadeza su mano con la suya. Mateo va a salir adelante. Yo creo en él. Durante la operación, Ricardo se ausentó un par de veces para contestar llamadas y coordinar con el investigador. Al regresar, informaba brevemente sobre el avance del caso. Encontraron imágenes de las cámaras de la estación. Ya tenemos la pista de uno de los secuestradores. Están preparando la orden de arresto para Mariana. Pero todas esas noticias pasaban como un eco distante para Carmen. Solo reaccionó cuando apareció el doctor Herrera en el pasillo. Se incorporó al instante, buscando su rostro cansado como si fuera un espejo de su destino. La operación fue un éxito, anunció el cirujano, quitándose la cofia. Hicimos una plastia de la válvula y colocamos un anillo de soporte. Mateo está en cuidados intensivos, pero el pronóstico es favorable. Carmen no supo cómo acabó en el suelo. Sus rodillas se doblaron y se dejó caer, cubriéndose el rostro con las manos. Pero no eran lágrimas de desesperación, era la tormenta de alivio que por fin rompía el dique del autocontrol. Los días de recuperación de Mateo coincidieron con el desenlace de la historia de Esperanza. El investigador encontró pruebas concluyentes de la implicación de Mariana en el secuestro, grabaciones en las que hablaba con individuos sospechosos en el andén, correos electrónicos con uno de los atacantes, testimonios de testigos. Arrestaron a Mariana en su oficina, una mujer impresionante, de ojos fríos y maquillaje impecable, demasiado sorprendida para oponer resistencia. Ricardo estuvo presente durante el interrogatorio cuando Mariana empezó a confesar. No mostraba verdadero arrepentimiento, sino que intentaba justificar sus actos, saltando de un tema a otro como si intentara recomponer su imagen rota. Usted no lo entiende, le decía al investigador, arreglándose nerviosamente el cabello. Mi familia tuvo una hacienda, una colección de arte. Todo se perdió en los años 90. Mi padre no lo soportó, cayó en el alcohol. Mi madre murió enferma, sin dinero para el tratamiento. Yo juré recuperar lo que nos pertenecía por derecho. Ricardo, tras el cristal, no sentía odio, sino una extraña sensación de vacío. Aquella mujer que una vez amó se había transformado en una desconocida, con el rostro distorsionado por la codicia. Cuando Mariana firmó la confesión, Esperanza pidió, inesperadamente, verla. Ricardo se opuso rotundamente, pero su madre insistió. El encuentro entre ambas mujeres en el centro de detención no duró más de 15 minutos. Nadie supo de qué hablaron, pero cuando Esperanza salió, su rostro no mostraba victoria, sino una tristeza profunda y serena. El dinero y las cosas se pueden recuperar, le dijo a su hijo. Pero el alma,
cuando se pierde por perseguirlos, no se recupera jamás. Mateo se recuperaba más rápido de lo que habían previsto los médicos. A las 24 horas de la operación lo trasladaron de la UCI a una habitación normal, luminosa, amplia y equipada con tecnología de punta. Ricardo se había asegurado de que el niño recibiera la mejor atención y todos los medicamentos necesarios. El color volvía al rostro de Mateo, sus ojos volvían a brillar con curiosidad. Un leve rubor aparecía en sus mejillas. Leía con avidez los libros que le traía Esperanza y le hacía a Ricardo preguntas sobre manuscritos antiguos y mapas. Un día, cuando se quedaron a solas, Mateo preguntó en voz baja: ¿Puedo ver esos libros y mapas que digitalizaste para tu página? Especialmente los de marineros y exploradores. Ricardo sonrió. En ese niño de ojos serios veía reflejado al niño que él mismo fue, la misma sed de saber, la misma determinación. Claro que sí, Mateo. Te enseñaré todo lo que tengo. ¿Sabes? Mi padre tenía un mapa rarísimo de la expedición de Magallanes con anotaciones manuscritas del capitán y diarios de navegantes como Elcano, Vasco da Gama, Cortés. Cuando estés más fuerte, los veremos juntos. Los ojos del niño se iluminaron con tal entusiasmo que Ricardo, sin pensarlo, le revolvió el pelo con ternura, un gesto que surgió del corazón, inesperado incluso para él. ¿Y de verdad podremos verlos? Mateo se sonrojó un poco por el gesto, pero no se apartó. ¿Yo, mi mamá, León, las niñas y Elías? Por supuesto, asintió Ricardo. Todos juntos. Esa noche, de regreso del hospital, Ricardo pensaba en la extraña cadena de eventos que lo había llevado hasta ese momento. Como la desaparición de su madre, el hecho más terrible de su vida, acabó transformándose en una especie de hallazgo inesperado. No solo había recuperado a su madre, sino que había encontrado personas que, sin saber cómo, se le habían vuelto entrañablemente cercanas, la frágil pero fuerte Carmen, el reflexivo Mateo, y esa alborotada pandilla de niños. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que su casa, llena de libros e historia, pero vacía desde hacía un año, volvía a tener vida. Y esa sensación era como la de un náufrago que, tras mucho vagar en la oscuridad, al fin divisaba la luz de un faro. El sol de abril bañaba las calles antiguas de Valdemorillo, despertando a los árboles aún dormidos. Los primeros brotes temblaban en las ramas como una promesa tímida y el aire resonaba con trinos alegres. Había en esa frescura algo profundamente esperanzador, como si la naturaleza confirmara que el invierno, al fin, había terminado. Carmen estaba de pie junto a la ventana abierta del segundo piso de la vieja casona, observando cómo Ricardo daba una clase improvisada en el jardín con los niños. Les mostraba cómo calcular la edad de un árbol. León se había trepado a sus hombros para ver mejor. Natalia dibujaba todo en su cuaderno con mucha concentración, mientras Daniela y Elías contaban los anillos en voz alta, interrumpiéndose con entusiasmo. 6 meses. Solo 6 meses desde aquella lluviosa noche de octubre en que Esperanza entró en sus vidas. Y parecía una vida entera. Carmen pasó la mano por su nuevo teléfono, un regalo de Ricardo, y pulsó el botón de grabar para guardar ese instante. Ya dominaba la tecnología. No tuvo más remedio que aprender cuando comenzó a trabajar como enfermera en la clínica privada Neovida. Allí todo estaba digitalizado, desde los procedimientos hasta la agenda de citas. El trabajo no solo era bien pagado, sino también respetuoso. Valoraban la profesionalidad y no se toleraban los abusos de poder. ¿Otra vez espiando a los nuestros?, dijo a sus espaldas la voz de Esperanza. Había entrado en silencio, con una tablet en las manos. Ya preparé el material para el blog de mañana. Ricardo prometió revisarlo. Esperanza ya no era la misma. Rejuvenecida, elegante, con su cabello canoso perfectamente peinado. Su memoria había regresado por completo, y con ella su fuerza interior.
Ahora dirigía un blog literario muy seguido, donde compartía métodos pedagógicos desarrollados a lo largo de sus años como profesora. Sorprendentemente, en una era de pensamiento superficial, su enfoque pausado y profundo sobre la literatura había conquistado a muchos jóvenes docentes. No espío, contemplo, sonrió Carmen. Aún me sorprende ver lo bien que Ricardo se lleva con los niños. Miguel era un hombre de fábrica. Nunca tuvo paciencia para explicar cosas así. Mencionar a Miguel ya no dolía como antes, era más bien una tristeza suave, como una vieja cicatriz que duele cuando cambia el tiempo, pero que ya no sangra. Su recuerdo vivía en un rincón especial del corazón, un espacio que nadie ocupaba, pero que tampoco impedía seguir adelante. Fue en febrero, cuando los niños ya se habían adaptado a la nueva casa, que Ricardo propuso crear un álbum de fotos digital en memoria de Miguel. Todos juntos digitalizaron fotografías antiguas, grabaron recuerdos y reunieron testimonios en video de quienes lo conocieron. Para que los niños nunca olviden a su padre, decía Ricardo. Él, criado con respeto por la historia, entendía mejor que muchos la importancia de preservar la memoria. Carmen, ¿crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó de pronto Esperanza, dejando a un lado la tablet. Tú, yo, Ricardo, los niños, juntos. En esa pregunta había tantos significados que Carmen tardó en encontrar una respuesta. Recordó un encuentro reciente en el centro comercial al que había llevado a los niños el fin de semana. Entre vitrinas brillantes y compradores apresurados, se topó casi de frente con el doctor Armando. Se veía envejecido, demacrado, con la mirada apagada. Carmen sonrió con torpeza, intentando aparentar alegría. ¿Cómo estás? ¿Y los niños? Escuché que operaron a Mateo. Lamento mucho lo que pasó entre nosotros. Tal vez podríamos tomar un café, hablar. Carmen lo miró sin odio, solo con un leve asombro por su propia calma. No, doctor. El café lo tomo con amigos, no con quien intentó aprovecharse de la desesperación ajena. Que tenga buen día. Y se marchó, de la mano de Daniela y Elías, sintiendo a su espalda su mirada. No era de rencor, era una mirada triste, vencida. Una semana después, Verónica le contó que, tras la publicación del artículo en el medio digital, varias enfermeras más presentaron denuncias por acoso y el doctor Armando fue apartado de su cargo. A veces la vida hace justicia por sí sola, le escribió Verónica en un mensaje. ¿Sabes, Esperanza?, respondió por fin Carmen, volviendo al tema. Hubo un momento en el que pensé que mi vida se había acabado. Que no habría más alegría, ni luz. Solo seguir tirando del carro por los niños, día tras día, sin fuerzas. Y luego llegaste tú, después Ricardo, y de repente el mundo pareció más amplio, más amable de lo que creía. Me di cuenta de que la ayuda puede venir de personas desconocidas, que el rescate puede surgir de un encuentro casual. Creo que esa es la respuesta. Esperanza asintió en silencio. Tras ella quedaban el olvido, la traición, el miedo, pero había logrado conservar su fe en lo bueno. Y esa fe fue recompensada, como si la vida quisiera premiar su resistencia. Desde el jardín se oyó la voz entusiasta de Mateo. Mamá, mamá, mira lo que encontramos. El niño estaba de pie en el sendero del jardín, agitando un pequeño objeto brillante. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos chispeaban con una alegría traviesa. No quedaba ni rastro de la reciente enfermedad. La operación había sido un éxito y, según los médicos, con los cuidados adecuados llevaría una vida completamente normal. Aquí había un tesoro enterrado. Una moneda de verdad, antigua. Ricardo dice que tiene más de 100 años. Mateo había cambiado en esos 6 meses, más maduro, más serio, pero sin perder su entusiasmo infantil. Gracias a Ricardo, se había apasionado por la historia, sobre todo por los viajes marítimos y los grandes descubrimientos. Incluso había empezado un pequeño videoblog sobre barcos y navegantes.
Lo hacía con timidez y torpeza, pero con tanto entusiasmo que ya había reunido a varios seguidores, niños igual de curiosos y soñadores. «Ya voy», gritó Carmen, sonriendo. Abajo la esperaba Ricardo, con una pequeña pala de jardín en la mano, manchada de tierra, pero con el rostro iluminado por una felicidad serena que nacía de lo más profundo. «Estábamos preparando un nuevo parterre, y León encontró la moneda», explicó Ricardo. «Ahora todos están convencidos de que la casa está construida sobre un tesoro pirata. Me temo que van a desenterrar todo el jardín». Sus miradas se cruzaron y Carmen sintió ese calor familiar que se le extendía por el pecho. Su relación avanzaba despacio, con cautela, como si ambos temieran espantar una felicidad inesperada. Sin declaraciones, sin promesas, solo una confianza creciente, día tras día, y esa serena certeza de ser aceptado y comprendido. ¿Te preocupan las flores?, rió ella. «Por los niños», respondió Ricardo con dulzura. «No quiero que se decepcionen al descubrir que no es un doblón de la perla negra, sino solo una vieja moneda de cobre». Esa noche, cuando los más pequeños ya dormían, bajaron al río cercano. Ricardo, Carmen y Mateo, que había conseguido un permiso especial para quedarse despierto hasta tarde. El niño llevaba consigo un barquito, una pequeña maqueta de velero que había hecho con Miguel tiempo atrás. «Quiero soltarlo», dijo Mateo, acariciando los bordes cuidadosamente tallados. «Que navegue». Su voz mezclaba decisión y duda, como si estuviera dejando ir algo muy importante sin saber del todo si era lo correcto. Ricardo se agachó junto a él, mirándole a los ojos. «Este barco navega como memoria de tu papá, que nadie te puede quitar», dijo en voz baja. «Aunque desaparezca tras la curva del río, su recuerdo seguirá contigo. ¿Lo entiendes?». Mateo asintió, y con un gesto decidido puso el barquito en las manos de Ricardo. «¿Me ayudas?». Juntos lo colocaron sobre el agua. La corriente lo arrastró, lo hizo girar un par de veces y lo llevó río abajo, hacia el sol poniente que teñía la superficie dorada. Mateo lo siguió con la mirada, y en sus ojos brillaban lágrimas, no de tristeza, sino de algo limpio, esperanzador. «Adiós, papá», susurró apenas audible. «Nunca te olvidaré». Carmen abrazó fuerte a su hijo, sin esconder sus propias lágrimas. Y cuando Ricardo los rodeó a ambos con los brazos, ella supo que había llegado el momento de tomar la decisión que llevaba semanas posponiendo. 2 meses antes, Ricardo les había propuesto mudarse definitivamente a su casa. «Es demasiado grande para un solo historiador y sus libros», dijo entonces. Los niños estaban entusiasmados con la idea de vivir en un museo de verdad, pero Carmen dudaba. Temía perder su independencia. Temía traicionar la memoria de Miguel. La independencia no es vivir sola, sino decidir con el corazón, no con el miedo o el interés, le dijo Esperanza. Y Ricardo nunca la presionó. La historia nos enseña que las estructuras más fuertes se construyen sin prisa, comentó con esa suavidad suya que despertaba en ella un olvidado sentimiento de protección. Y ahora, mirando el barquito desaparecer río abajo, Carmen entendió que había llegado el momento de un nuevo viaje. Miguel no querría que ella se quedara sola en la orilla, temerosa de subir al nuevo barco. «Acepto», dijo en voz baja, girándose hacia Ricardo. «Nos mudamos para siempre». Ese otoño, cuando los arces del jardín se vistieron de oro púrpura, todos se reunieron en el antiguo caserón alrededor de una gran mesa. La cena familiar se había vuelto una tradición, cada viernes, sin excepción, para repasar la semana, compartir novedades o simplemente estar juntos. Esperanza recitaba sus viejos poemas, rescatados de un archivo digital. Versos conmovedores sobre el hogar, la patria, los valores eternos que resisten al tiempo. Mateo mostraba con orgullo en su tablet su nuevo proyecto de video sobre barcos, ahora más profesional, con imágenes de archivo que Ricardo lo había ayudado a encontrar. Natalia había colgado en las paredes sus dibujos, paisajes en acuarela y retratos de la familia,
sorprendentemente precisos para su edad. Daniela, que había descubierto un talento musical, canturreaba una canción que había aprendido en el coro escolar. León y Elías revoloteaban debajo de la mesa, pero se calmaron enseguida bajo la mirada severa de Esperanza. Carmen los observaba, a sus hijos, a Esperanza, quien se había convertido en una verdadera madre, también para ella, a Ricardo, cuya mano descansaba con naturalidad sobre su hombro, y pensaba en lo extraña que puede ser la vida. Como de una tragedia puede brotar una nueva felicidad, como sobre los escombros de lo destruido se puede construir un nuevo hogar, más fuerte, más firme que el anterior. Recordaba aquella tarde de octubre, cuando casi fue atropellada por un coche, cuando una mujer desconocida con un abrigo gastado la salvó en un paso de peatones. Casualidad, destino, ya no importaba. Lo importante era que tuvo el valor de aceptar esa ayuda, de dejar entrar a nuevas personas en su vida, de creer que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Mateo atrapó su mirada desde el otro lado de la mesa y le sonrió con una expresión abierta, luminosa, como solía sonreír Miguel. En esa sonrisa estaba toda su vida, el pasado y el futuro, todo por lo que valía la pena luchar y seguir adelante. Fuera, la lluvia otoñal susurraba en las ventanas, igual que un año atrás. Pero ahora no era un frío hostil, sino un recordatorio acogedor del calor del hogar. La felicidad a veces llega sola, de la forma más inesperada, y lo más importante es saber recibirla, pensaba Carmen, contemplando a su nueva familia. Saber abrir la puerta cuando el destino llama, aunque a veces ese llamado suene como un golpe de tormenta.